tema. Vamos al caso de una vez. Se llama caso del mercado de bebidas frutales. Las condiciones climáticas de la región central de América y principalmente de Guatemala favorecen la producción de frutas, que con el uso de productos biológicos libres de químicos se fomenta eficientemente el engorde, color y estado saludable de todo tipo de árbol frutal. Recuérdense que los árboles frutales, si lo vemos aquí en cuestión de aplicación, o las frutas, mejor dicho, siempre se pueden engordar, aunque no lo crean, también se engordan. Capítulos del 1 al 4 dije, compañeros, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Una empresa guatemalteca de bebidas sin preservantes desde hace varios años ha desarrollado la bebida natural a base de manzana, melocotón y pera. Por medio de una investigación de mercado se sabe que en Europa existen varios países que demandan ese tipo de bebidas. Según informes de productores, se sabe que la materia prima equivale a $2, la mano de obra 1.90, los costos indirectos de fabricación 1.10 y el margen esperado sobre el costo de cada unidad es de 40%. ¿Sí, Heidi? Perdone, fue error. Gracias, disculpe. Muy bien. Un poblado élite de Suecia posee un reducido, aquí arriba, el costo de cada unidad de 40%. Aquí recuérdense que los costos siempre están dados en unidad. El mercado es exigente, por lo que se deben cumplir con todos los términos, condiciones para exportar y el tamaño correcto es una bebida de 50 mililitros en botella de vidrio. Un poblado élite de Suecia posee un reducido número de empresas que fabrican ese tipo de bebidas, pero debido a los altos costos de las materias primas operan a un 80% de capacidad de producción máxima. Los resultados del estudio y análisis estadístico aportaron la siguiente información. Aquí tienen los datos del año 2015 al 2019 de producción, exportación, importación e inflación. Los datos están en millones de botellas, dice, de 50 mililitros. Estime la demanda insatisfecha para los próximos 5 años, del 2020 al 2024, con el uso del método de regresión lineal simple. Los datos proyectados obtenidos al año 2020 de otros dos mercados analizados se presentan a continuación. Suiza tendrá una demanda potencial insatisfecha de 10 millones de botellas al año y Dinamarca tendrá una demanda potencial insatisfecha de 12 millones de botellas al año. Con base a los datos obtenidos de los tres países para dicho año, determine cuál es el país más conveniente para seguir con los estudios de preinversión del proyecto. Si el país elegido utiliza el dato de la demanda insatisfecha del año 2020 para definir su porcentaje de participación con base a 1% en un escenario pesimista, 3% en un escenario moderado y 5% en un escenario optimista, ¿cuál sería la cantidad a exportar por cada uno de los escenarios? ¿Cuál sería el precio y el margen sobre el precio de cada unidad? ¿Cuál sería el rango de ingresos del primer año si se cubre la demanda estimada por cada escenario en moneda nacional y en dólares? Para la última pregunta, considérese un tipo de cambio de 8 por $1, 8 quetzales. Realice el dictamen correspondiente con base al análisis de los resultados obtenidos en los tres numerales anteriores. Bueno, lo común es esto. Primero, hacer lectura de lo que estamos teniendo, revisar la información y comenzar a trabajar. Vamos a empezar entonces con la pregunta número 1. Estimar demanda insatisfecha para los próximos 5 años. Inciso 1. Bueno, la demanda insatisfecha que nos están solicitando aquí, el dato es histórico. ¿Recuerdan? Nos están dando un cuadro con datos históricos que son los que tenemos que usar. Entonces, es importante que se tome esto con la información que se nos da. Aquí tenemos del año 2015 al 2016 3 datos que nos van a servir.
Página número 22 de la guía. Recuérdense, si no tienen la guía, deben tenerla porque ahí están las fórmulas. No vamos a poner fórmulas en el examen porque ustedes deben tener el material para poder trabajarlo. Solo permítanme algo. Bueno, tenemos la información para conformar los datos. Página 22 de la guía tiene los datos del consumo aparente, oferta total y demanda insatisfecha. ¿Tengo datos para conformarlo? Sí. Aquí me dan los elementos del consumo y aquí me da un porcentaje que me va a servir. Muy bien. Primero, tengo los tres elementos del consumo: producción nacional, importación y exportación, y tengo los datos para esto. Producción más importación menos exportación igual a consumo aparente. Y así por cada año. ¿De dónde estoy tomando los datos? De la fórmula de la página 22, como lo hemos explicado anteriormente. Entonces, la importación siempre se suma a la producción y se restan las exportaciones. Con eso tenemos el consumo nacional aparente. ¿Dudas con esto? Los datos ¿Dudas? históricos siempre tienen que venir, ¿verdad, licenciado? Sí, no necesariamente vendrán todos como en este caso. Aquí solo lo estoy dejando así para que ustedes vean que de esta información pueden sacar el consumo. Puede ser que les pida o les dé información para calcular exportaciones o para calcular importación o para determinar la producción. Puede ser una mezcla de datos, pero ¿qué datos deben tener para el consumo? Estos datos, que sería producción, importación, exportaciones o el consumo como tal. Si ya tienen el consumo específico, con ese trabajo. ¿Estamos acá? Sí, gracias. Ok. ¿Otra duda? Muy bien. Capacidad del oferente, CO. Vamos al caso. Este caso en particular me dice que las materias, debido a los costos, se está operando un 80% de capacidad de producción máxima. Ojo con esa parte. Si se habla de una capacidad máxima, es la referencia para obtener el dato de la capacidad del oferente. La capacidad del oferente siempre va a ser relativa al dato de la capacidad máxima del nivel de la capacidad instalada, nivel máximo de producción, o podría decir claramente capacidad de oferta. Ojo con algo. Si yo aplico una regla de 3, y en este caso yo por acá lo tengo. Si opero el 80%, voy a resultar haciendo una división. ¿Por qué? Si yo divido 20 dentro del 80%, me da un dato mayor. Siempre el dato de la capacidad del oferente va a ser mayor que la producción. ¿Por qué? Porque es su límite. Usted no puede hablar de límites en el caso de un dato de producción como un dato menor de capacidad del oferente. Si en un examen usted obtiene un dato de capacidad del oferente con datos menores a la producción, está mal, porque nunca va a ser menor la capacidad máxima que el nivel normal de producción. ¿Me explico? Entonces aquí lo dividimos el 80% y obtengo el dato de cada año. ¿Estamos acá? Sí, Ok. Muy bien. Luego, como ya tengo el dato de exportaciones, lo que voy a hacer entonces es restarle al dato de las capacidades del oferente que lo obtuvimos con ese porcentaje, el dato de exportación. Y eso me da 25 menos 5, que es capacidad de oferta, menos exportación,
oferta total. ¿Por qué me dediqué primero a tener los datos históricos? Porque lo primero es encontrar la información de respaldo para comenzar a trabajar. Teniendo los datos históricos, todavía no he hecho nada. Tengo que analizar los datos. Entonces, es importante que los trabajemos. Veamos. Lo primero que debo hacer para proyectar la demanda, si dispongo solo de datos históricos, como en este caso, es proyectar la inflación. Y recuerden, la inflación, que va a ser el primer dato a trabajar, va a ocupar el dato de Y para esta operación o este primer paso donde se proyecta inflación. La inflación se coloca con datos enteros, valores absolutos, sin el porcentaje. No lo vayan a colocar como 0.01, lo tienen que colocar como 1, como dato entero, sin el porcentaje. Ojo. Entonces, coloco los datos de inflación y para la proyección de inflación X me va a servir con el dato de los años. Como no tengo otro parámetro para colocar los años, entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar en el primer dato, colocar 1. Y así, en secuencia, hasta el último dato. En este caso, tengo 5 datos de 1 a 5. ¿Dudas acá? Digo una pregunta, yo recuerdo que usted había dicho así, que donde dice año también puede ser números, ¿verdad? O sea, puede ser del 1 al 5, o no me lo pueden dar como un número de año, a eso me refiero. Aquí sí, en esta parte sí. Aquí esto no afecta nada, solo es la secuencia del dato. Aquí tengo ya los datos con un año en específico, pueden ser también datos de 1 a 5, no hay problema con eso. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la fórmula de la página 26 de la guía, ahora van hasta la 26, donde tienen ustedes los datos de A, de B, para encontrar el dato de la regresión lineal, o en este caso, el dato de la Y calculada como la conocemos, es A más BX. Para encontrar A y B dentro de esa ecuación de la línea recta, tengo que calcular X cuadrado y XY. Y a todos los valores Y, X cuadrado y XY, les calculo una sumatoria. Después opero. Estos datos ya están operados. Vean, aquí está operado el numerador y el denominador de A, igual acá. ¿Con qué fórmula? Página 26 de la guía. Debe tener su guía. Si no la tiene, no podrá trabajar. Ahí están las fórmulas. Opero A y opero B con las fórmulas. Con el dato de A y B, ojo, aquí A nos dio negativo. Eso ya tiene una incidencia en lo que vamos a trabajar. En este caso, A y B me están dando los parámetros para proyectar. Como aquí me quedé en el año que voy a proyectar, en la referencia, en el 2019, el primer dato a proyectar en este caso es 2020. ¿De acuerdo? Y coloco los datos de A y B que obtuve. Todos los de A, en cada año el mismo dato, al igual en B. ¿Qué cambia? X. En este caso, X fueron los años, que como decía, inició en 1 hasta el último dato. Aquí terminó en 5. Como terminó en 5, la secuencia continúa aquí en X para inflación. Ojo que es solo para inflación. X es 6, 7, 8, hasta el último dato. 5 datos históricos. El mismo caso lo dice. Proyectar a 5 años. El caso debe decir cuántos. Proyecto y estos son los años. Opero entonces la fórmula de la ecuación de la línea recta. A más B por X. Y eso me da el dato de proyección de cada año. ¿Dudas? ¿Dudas acá? ¿Con cuántos decimales vamos a trabajar? Solo con uno.
el caso les va a decir, en este caso, como no hay, aquí solo lo estoy dejando a la vista, pero podría tener más. Como solo me dio uno, lo dejé así. El caso les tendrá que decir, vean, aquí todos tienen uno, entonces no afecta. ¿Sí, Hugo? En el examen tenemos que dejar evidencia del procedimiento de la fórmula o así como lo hizo usted, podría quedarse. En el caso del examen, sí, tienen que dejar estos cálculos, estas operaciones, por lo menos eso. Y después ya colocan A y B. ¿Estamos? O resultados. Plantean el orden de la fórmula, como ustedes lo van a trabajar, numerador y denominador, y operan. Muy bien. Tenemos entonces los datos proyectados de inflación, que es el paso 1. Ya tengo lo primero. Vamos a proyectar ahora consumo nacional aparente. Recuerden que el dato que voy a usar pasa a utilizar o a colocarse en el dato de Y. En este caso voy a trabajar con el consumo va a ser Y. La inflación va a ser X. Aquí teníamos inflación histórica en Y, recuérdense. Pero para proyectar consumo aparente, la inflación pasa a ser X, porque es el elemento que afecta el consumo. Entonces, opero y opero X. Y va a ser consumo y X va a ser inflación. Aquí inflación solo traslado el dato, no tengo que hacer más. Calculo X cuadrado y XY, hago las sumatorias y obtengo los datos de A y de B. ¿Para qué? Para proyectar después. Pero regreso acá. ¿Alguna consulta? Profe, en esa no se, Lick, perdón, en esa no se usaría la inflación histórica, Esta es inflación histórica. perdón, la proyectada. No, no puedo mezclar histórico con proyectado. Es incorrecto. Aquí uso... Ok, gracias, profe. Muy bien. Entonces, cuando ya tengo A y B, ahora sí proyecto. Como aquí terminé en 2019, el primer año a proyectar es 2020. Utilizo los datos de A y B que obtuve acá. Entonces, X, aquí es donde sí uso X, que sería inflación proyectada. Aquí proyecté la inflación para los años 2020 a 2024. Me va a servir el dato para proyectar CNA. Aquí sí uso inflación proyectada. ¿Por qué? A y B son los parámetros para proyección. Aquí sí conviene usar inflación proyectada. Aquí es inflación histórica y en la proyección es, valga la redundancia, la inflación proyectada. Entonces opero A más B por X y eso me da un total. Entonces aquí tengo los datos A más B por X por cada año. Obtengo el resultado que tengo acá. Aquí yo le coloqué 2 decimales. Le coloqué 2 decimales tomando en cuenta que el dato que me diga el examen, los decimales que el examen me indique, voy a trabajar. Aquí yo estoy usando, aquí podría decir el examen, en los datos parciales utilice todos los decimales y en los datos o resultados finales de cada proyección utilice solo 2. Eso lo tendría que decir el examen. ¿Estamos? Sí, Lick. Ok. Sí, Cuando ya tengo la proyección de Y, en este caso que sería el dato de la ecuación de la línea recta para consumo, vamos a trabajar datos históricos de oferta total. Como voy a usar la oferta total, ya lo había calculado anteriormente. Estos datos son históricos. Estos van a ocupar el dato de Y. Recuérdense, lo que estoy trabajando va a ser siempre Y. En este caso tengo los datos como los proyecté, como los calculé. Datos históricos. Inflación entonces es X. Inflación histórica. De nuevo,
opero los complementos para la fórmula x cuadrado y xy, hago las sumatorias de cada elemento y encuentro el dato de A y el dato de B. Consultas acá. Como aquí me quedé entonces en 2019, el primer dato a proyectar es 2020. Utilizo entonces los datos de A y de B que el caso me dio. Tengo aquí X. Recuerden, X en este dato es inflación histórica. X acá es inflación proyectada. Entonces opero la fórmula de la Y calculada A más B por X por cada año. Voy así rápido sin hacer los cálculos porque solo repaso. No sé si quienes lo lograron hacer están coincidiendo con los resultados. Si tiene alguna pequeña diferencia será porque yo estoy usando dos decimales. ¿Dudas? Aquí estoy usando dos decimales, por eso es que estoy teniendo aquí la variación. Bueno. Entonces, cuando ya tengo Y acá, puedo operar la demanda insatisfecha y vamos con los datos. Los datos proyectados, recordemos, del 2020 al 2024, tal como lo establece el caso en la primera pregunta. Y solo estamos haciendo un inciso. Parece pequeño el caso, solo es una hojita, pero vean todo lo que hay que trabajar ya. Consumo nacional aparente proyectado. Oferta total. Página 22 de la guía dice que para la demanda insatisfecha, resto el consumo nacional aparente menos la oferta total. Entonces, 24.65 menos 12.40 me da 12.25. 21.27 menos 10.77 me da 10.50 y así hasta terminar con el último año. Preguntas acá. Solo tengo una duda. Dígame. ¿La demanda insatisfecha regularmente siempre a más años va a ir bajando? No. ¿Se puede mantener? Ok, bueno, qué bueno que observó. Aquí es un dato particular. De hecho, si usted está analizando un mercado y tiene un parámetro como esto, ya tiene una llamada de atención, debido a que el mercado está determinando una demanda a la baja. Muchas veces la demanda permanece o sube. ¿Esto qué está representando? Que es un mercado con demanda elástica. ¿De acuerdo? Hay elasticidad de la demanda. ¿Y cuál es la elasticidad de la demanda? Si ustedes ya leyeron el capítulo 4, que repito, probablemente viene teoría, tienen que leer su libro, capítulo 1 al 4. La elasticidad de la demanda establece que a mayor precio, menor demanda. Por tal razón, si la inflación aumenta, observen acá, inflación va en aumento. Vamos aquí a la proyección. Inflación aumenta, consumo reduce. Y si reduce el consumo, reduce la oferta. Ese es el efecto que están viendo acá. Este país tiene elasticidad de la demanda. No sé si respondo su duda, compañero. Sí, Lick, gracias, muy amable. Okay. Hay casos en los que la demanda se mantiene, la demanda incrementa, entonces ahí no hay elasticidad. Si la inflación aumenta y no afecta a los precios, es porque es un bien inelástico, recuérdense. Teoría de macro. Datos históricos de inflación están acá. Bueno, ¿alguna pregunta antes de avanzar? Lick, ¿Podría repetir buenas esto noches. de la actividad? Lick, a ver, Sí. Creo que hay dos ahí debatiéndose el micrófono. Hable uno primero.
Ahora ninguno. Empiece alguien, por favor. Vamos, Alfonso. Ah, ta. A mí, Sí. no sé si podría repetirme esto de lo de cuándo va a ser X la inflación, si en el caso de la proyección histórica y la proyectada, eso me confundió un poco. Bueno, si hablamos de X, X es el parámetro que me sirve en cada proyección. ¿De acuerdo? X es la variable dependiente en este caso. ¿De acuerdo? En inflación, X son años. Cuando proyectamos inflación, X son años. Por lo tanto, la secuencia sigue en la proyección. Cuando proyectamos consumo, X es inflación. Por lo tanto, como ya teníamos proyección de inflación, ese dato pasa a usarse al proyectar X o al proyectar aquí Y, que sería el dato de la ecuación de la línea recta. Lo mismo sucede con la oferta total. X es inflación en lo histórico y aquí se usa X, inflación proyectada. Cuando usted ya proyectó los tres elementos, inflación, consumo y oferta, entonces se aplica la demanda insatisfecha como fórmula, que es consumo aparente menos oferta total. Eso le dará una demanda insatisfecha por año. Eso lo hace por año. Y aquí va a observar el mercado. ¿Qué observa ahí? Si la demanda decrementa, es una elasticidad la que está observando. O sea, no solo me sirve esto para ver el tema del resultado de la demanda, de los posibles elementos, sino que también me sirve para ver que el mercado decrece. ¿Por qué razón? Si yo subo y observo el dato de la inflación, me doy cuenta que va al alza. Por lo tanto, el consumo va decrementando y la oferta también baja. Por esa razón, la demanda se viene para abajo. ¿Qué significa eso? Que el bien es elástico. Elasticidad de la demanda significa que a mayor inflación que afecta los precios, el consumo disminuye y la oferta también. Sería ilógico pensar que el consumo baja y que la oferta suba. ¿Por qué? Habría sobreproducción, porque en un momento se estaría teniendo más oferta que consumo. ¿Cuál es el parámetro de la oferta? El consumo. No sé si respondo con eso sus dudas. Déjale. Básicamente podemos, digámoslo así, divisar el resultado del ejercicio desde la proyección de la inflación. Sí y no, porque no todos los bienes son elásticos. Hay bienes inelásticos que no les afecta el cambio del precio. Algunos hasta aumentan. Yo sé que esto está casi que fuera de lo que estamos hablando, pero por ejemplo, disculpe. Por ejemplo, los bienes de consumo masivo o productos de la canasta básica. A veces se ven afectados en cierta forma, pero no es no es aquello que desaparezca el consumo. El frijol, el maíz, son elementos o son productos que, aunque suban de precio, no tienen tanta repercusión en su demanda. Igual el pan, por ejemplo, la harina, son elementos que no tienen tanto efecto al momento de subir los precios. ¿Por qué? Porque son necesarios. Esos son los que principalmente tienen esos temas. Igual se da, por ejemplo, con los celulares. Hay celulares que suben de precio, pero estamos hablando ya de marcas. La gasolina. Y la gente lo compra, ¿de acuerdo? Suben el precio y compran más a veces. ¿Y eso qué lo provoca? En teoría, la calidad y en la marca. Son temas muy particulares. ¿Estamos? Sí, gracias, mi amor. Muy bien. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Ya tenemos una respuesta. Proyectamos la demanda a 5 años. Bueno, los datos proyectados al año 2020
de otros dos mercados analizados se presentan a continuación. Suiza tendrá una demanda potencial insatisfecha de 10 millones de botellas al año. Dinamarca tendrá una demanda potencial insatisfecha de 12 millones de botellas al año. Con base a lo anterior o a los datos de los tres países para dicho año, determine cuál es el país más conveniente para seguir con los estudios de preinversión del proyecto. Vamos a hacer algo acá. Para no contrarrestar los temas que hemos venido trabajando, vamos a seguir, pero recuérdense que aquí hay un dictamen que debemos establecer. Aquí yo puedo seguir con los cálculos normalmente, pero el dictamen va a favorecer lo que estoy aquí decidiendo. Veamos. Dice que solo voy a tomar en cuenta el dato del año 2020. Si yo solo me voy al 2020, recuérdense que estos son datos en millones, y multiplico esto por 1 millón, me da 12.250.000. Si uso solo ese parámetro, como me está diciendo la pregunta 2, entonces, si lo comparo, Suecia 12.250.000, Suiza 10 millones y Dinamarca 12 millones, solo con el dato de ese año, el país a elegir tendría que ser Suecia, porque tiene más demanda insatisfecha. ¿Estamos? Con eso yo le daría respuesta a la pregunta 2, pero como les digo, no he llegado al dictamen. Aquí voy a tener que decir algo, pero no he llegado ahí. ¿Estamos con esta respuesta? Sí, Lick. Los que lo resolvieron, ¿estamos coincidiendo? Eso, las 3 personas que lo resolvieron. ¿Cómo hice los cálculos? Solo multipliqué 12.25 por 1 millón. ¿Por qué? Porque aquí me dice que los datos que usé son en millones de botellas. Por eso multipliqué esto por 1 millón. Y eso lo comparé nada más con los datos que me da la pregunta 2. 10 millones en Suiza y en Dinamarca 12 millones. Al comparar, elegí el dato más alto, porque solo me pide parámetro de un dato. ¿Estamos ahí, David? Ok, ahí estamos. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, el inciso 3 tiene varias preguntas. Vamos a ver. Si el país elegido utiliza el dato de la demanda insatisfecha del año 2020 de nuevo, para definir su porcentaje de participación con base a 1% en un escenario pesimista, 3% en un escenario moderado y 5% en un escenario optimista, primera pregunta. ¿Cuál sería la cantidad a exportar por cada uno de los escenarios? Primera pregunta, nos quedamos en esta. Recuérdense que vamos paso a paso. Primera pregunta. Suecia fue el país elegido y dice que solo voy a usar el primer año proyectado, en el caso, en el año 2020. Voy a ponerle aquí mejor 2020 para no crear confusión. El dato pesimista es el 1, el moderado el 3 y el 5 el optimista. Simplemente multiplico 12.250.000 del país elegido por 1%, me da 122.500. 12.250.000 por 3% me da 367.500. Y de nuevo, 12.250.000 por 5% me da 612.500. Entonces, estos 3 datos me dan la primera pregunta del inciso 3. ¿Dudas? Ojo con esto. Perdón, Dígame. ¿cómo sacó la última celda? Es que perdí la conexión un momento. Ok. Demanda insatisfecha me la pide en la primera pregunta del inciso 3 sobre los 3 escenarios.
Ahí me da estos porcentajes por cada escenario. Simplemente multiplico el dato de elegido, en este caso Suecia, del año 2020, por cada porcentaje. 12.250.000 por 1% me da este resultado. Este dato por el 3% me da este resultado. Sí. Y ese dato por el 5% me da este resultado. Ok. Seguimos. Esto está basado siempre sobre Suecia, ¿verdad, Lick? ¿Cómo? Estábamos basados siempre sobre Suecia los porcentajes. Sobre los porcentajes, que son los que me están dando en esa pregunta. ¿Estamos? Bueno, Sí. siguiente pregunta. ¿Cuál sería el precio y el margen sobre el precio de cada unidad? Vamos acá, entonces. ¿Cuál sería el precio de cada jugo? Para el precio, recordemos que tenemos aquí los tres elementos. Subimos al caso. Y aquí en este párrafo está dado el dato de los costos y del margen esperado. Entonces, vamos acá. Ese margen se podría venir descrito como ganancia. Recuérdense que también es un parámetro. Entonces, materia prima son $2. Aquí está. Materia prima, $2. Mano de obra dice acá que es 1.90. Entonces, mano de obra, 1.90. Y luego dice que costos indirectos es 1.10. Costos indirectos, 1.10. Y el margen esperado, 40% sobre el costo. ¿Ok? Aquí dice margen sobre costo, 40%. Si les dijera ganancia, también es válido. La ganancia esperada también es un término válido. Entonces, si sumo los tres elementos del costo, voy a tener $5. 2 más 1.90 más 1.10 me da 5. ¿Me confirman, por favor? Sí, Lick. Primero el costo. Debo tener costo para poder sacar precio con base al margen sobre el costo. Entonces me da $5. Este es el costo. Ojo, aquí me están dando fácilmente los elementos. ¿Cómo me podría complicar? Haciéndome un juego de análisis en la conformación del costo, que no me tendría que complicar. Simplemente planteo. Acostúmbrense a hacer esto, plantear cada dato, sacar primero las bases para que después puedan hacer los datos. Entonces aquí ordeno los datos. Si me los dieran a calcular uno por uno, calculo cada dato como el caso me lo indique y después sumo. Y eso me da el costo. El precio, ¿cómo sería? Con la fórmula que ustedes observan en la página 90 del libro, por favor, hasta les he dado las páginas. De hecho, yo prefiero usar libros impresos. Ustedes tienen en digital, ni siquiera le pueden poner etiqueta, no lo pueden subrayar, o tal vez sí, pero a mí me gusta hojear el libro, a mí me gusta ponerle etiqueta, me gusta marcarle, escribir sobre él para tener observaciones. Si ustedes se complican con libros en PDF, de verdad, cada quien tomará su riesgo. Pero en el examen, si viene teoría, recuérdense el capítulo 1 al 4. Para mí es más fácil usar un libro impreso. Entonces, considérenlo. Bueno, precio. Página 90. Ahí dice precio de venta es igual a P es igual a C por 1 más M. Aquí está la fórmula. Entonces, ¿cómo sería? P, que es precio, es igual a costo, que son $5, por 1, que es constante, más M, que en este caso es el margen esperado sobre costo, 40%. Eso me da $7. ¿Dudas? No, Lick, vamos bien. Ok. Lick, que este margen esperado siempre lo ¿Acaso hago lo en da? porcentaje, ¿no? Sí, ese siempre va a ser porcentaje. Ok. Por último, dice acá,
Margen sobre precio, que también lo pide. No solo el precio, sino el margen sobre el precio. Aquí vean, en la siguiente pregunta del inciso 3. ¿Cómo saco el margen sobre el precio? Primero lo puedo sacar en moneda. Si a 7 le resto 5, que es el costo, me da $2. Entonces, estos $2 los divido dentro del precio, no dentro del costo, sino dentro del precio, me da el margen sobre el precio. Y eso me da 28.57. Entonces, como lo obtuve de nuevo, si yo divido $2 dentro de 7, tengo el porcentaje del margen esperado sobre el precio. ¿Estamos? Sí, yo entiendo que tenemos de ganancia 28.57%. Ganancia basándonos en precio. Porque la ganancia esperada basada en costos es un dato un poquito mayor. ¿Por qué cambia? Porque en este dato ya está integrado el precio o el costo dentro del precio. Por eso me baja el dato. Ya Ese lo había dicho usted, Lee, que este era el margen sobre el precio, era real. Exacto, Era es la el dato ganancia real. Exacto, la ganancia real o la ganancia bruta, si lo queremos llamar así, que voy a tener. Muy bien. ¿Cómo saco el porcentaje del costo? De dos formas sencillas. Una fácil, puedo dividir 5, que es el costo, dentro de 7, que es el precio. Me da 71.43. O al margen sobre el precio, a 1, mejor dicho, que es la unidad, le resto el margen sobre precio. Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí estoy integrando costo y precio en un 100% del valor, costo y margen sobre un precio. ¿Dudas? Entonces ya tenemos página 22, fórmula de la demanda, página Sí, que 26, dígame. a mí me ha quedado duda, pero era sobre el costo de conversión. No sé si también aplica Costo de acá. conversión es la mano de obra y los costos indirectos. O sea, si yo quisiera aquí el costo de conversión, sumo la mano de obra más los costos indirectos. Son $3. Ese sería mi costo de conversión. Si yo quiero el costo primo, sumo materia prima y mano de obra. $3.90. ¿Estamos? Gracias. Ok. De verdad, el examen es para que lo trabajen relajados, relajadas, con una taza de té o de café, lo hacen despacio, su refresco. Hablando de refrescos del caso, lo puede hacer tranquilo, sin problema. No se estresen, el examen no es para martirizarlos, el examen es para que analicen. Sí, Catherine. Le con una consulta, ¿el examen sí tiene que ser en Excel o va a ser a mano? A mano, por favor, a mano. Ok, gracias. A mano en PDF, cuando lo suban, mejor si usan hojas tamaño carta en color blanco, porque es más fácil trabajar en hojas en blanco debido a que cuando lo escanean o lo convierten a imagen o a PDF pesa menos. Entonces, si quieren que pese menos, háganlo en hojas en blanco, porque cuando son en línea, esas líneas cargan el peso de la imagen. Y recuérdense que si pesa, lo tienen que convertir. Yo he hecho conversiones últimamente de documentos en iLog PDF en la página y es tan fácil que 1 o 2 minutos. Realmente no debería darles problema en la conversión. Y recuérdense que no tiene que pesar más de 2 megabytes el documento que suban. Y además, tomen en cuenta que el dato que van a trabajar tiene que ser a mano. Todo a mano, por favor. Si el caso o el examen dice que no deben usar formatos, todo lo tendrán que hacer a mano, por favor. Si el caso no dice nada de formatos, pues usted tenga preparados sus formatos para usarlos.
Pero si el caso sí dice, entonces haga caso del caso. ¿Estamos? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el rango de ingresos del primer año si se cubre la demanda estimada por cada escenario en moneda nacional y en dólares? Para la última pregunta, considérese un tipo de cambio de 8 por $1. Ok, vamos acá. Elegí Suecia. La demanda insatisfecha en cantidad, ojo con eso. Trabajen todas las proyecciones en cantidades, no en moneda. Todo debe ser cantidad. Los ingresos, ¿cómo serían? Multiplico cantidad por precio. ¿Cuál es el precio? $7 por unidad. Entonces multiplico 7 por esta cantidad, me da ingresos del primer año. ¿Vean? Segundo año por 7 también, me da el segundo dato de ingresos en dólares, porque el precio está en dólares. Dice que lo convierta a quetzales y que para eso utilice un tipo de cambio de 8. Entonces, multiplico esta cantidad por 8 y me da el dato en quetzales. 857.500 por 8, 6.860.000. 2.572.500 por 8, 20.580.000. Y el último dato por 8, 34.300.000. Y con eso ya tengo la respuesta a la última pregunta del inciso 3. ¿Dudas? No quiere decir... Okay. No quiere decir que las mismas preguntas van a venir en el examen, ojo con eso. El examen va a traer sus propias preguntas, solo tiene que prestar mucha atención y analizar. Bueno, vamos ahora a la última pregunta o el último inciso. Realice el dictamen correspondiente con base al análisis de los resultados obtenidos en los 3 numerales anteriores. Muy bien. En primer lugar, sí hay posibilidad de establecer una demanda insatisfecha en los cálculos que se realizaron para el país de Suecia. Pero aquí sí, ojo, podemos determinar que la demanda insatisfecha para Suecia va hacia la baja. Eso implica que al tener una relación a la baja, podría perder la posibilidad de mantenerse en el mercado. Por tal razón, en esa medida, no es recomendable trabajar con Suecia. ¿Qué tendríamos acá que necesitar? Se necesitaría información de la demanda del otro país que tiene más alta la demanda insatisfecha para poder establecer si ese mercado es más estable debido a esa situación. Además, se podría considerar que la baja de la demanda se debe a la elasticidad que tiene el precio en función de la demanda, porque la inflación irá en aumento. Entonces, a mayor inflación, menor consumo, hay elasticidad de la demanda. Habría que entender o analizar si en otro país de Europa no hay elasticidad, y eso traería un mejor beneficio. Por eso, con esta parte y con las condiciones que establecen las proyecciones, no es recomendable elegir Suecia. Sin embargo, si se eligiera Suecia, se podrán tener estos escenarios descritos acá en cantidad, en ingresos para cada año, considerando que solo un año no da todo el parámetro de decisión. En general, eso podrían ustedes colocar. Eso significa que ya leyeron el capítulo 4, ya entendieron qué es la demanda, qué es la elasticidad, ya tienen todos los parámetros principales del mercado con los que ustedes pueden dar ese tipo de análisis. ¿Dudas acá? Si nos viniera el caso de que elaboremos 2 o 3 demandas, digamos, de esos, como ejemplo, estos 2 países. No puede venir tanto. Regularmente viene uno porque no es mucho trabajo. Imagínense analizar datos históricos, trabajar y proyectar la inflación,
proyectar y trabajar con datos de consumo y de oferta, no podemos llegar a tanto. Lo más regular es que esté el dato, como lo ven acá, una pregunta y análisis. Por eso el dictamen es importante. El dictamen solo lo hacen bien si han leído, si han comprendido los temas. Margen sobre el precio, otra vez. ¿El dólar será de 7? No, depende de cada dato, compañeros. Nunca va a ser el mismo. Cada caso tiene sus datos. Nunca se va a usar el mismo tipo de cambio. Respecto al margen sobre el precio, simplemente recuérdense, si el costo era de 5 y al aplicar la fórmula del precio, obtengo un dato que me da $7, que es costo por 1 más el margen, que es 40%, obtuve 7. Si resto 7 menos 5, me da un margen en moneda de $2. Si divido estos dos, tal vez me apoya con eso, compañera Alejandra, o perdón, Catherine. Sí, Lick, ahorita sí le estoy entendiendo lo del precio del dólar, porque sé yo de dónde sacó los 7, o si siempre iban a ser 7. No. ¿Verdad? Todo Ok, es para gracias, cada Lick. caso. Ok, y después solo divide ese margen en moneda dentro del precio y eso le da el valor del margen sobre el precio. El dictamen en general depende de todo lo que ustedes tienen acá en los parámetros. Les decía, así muy en general, que hay demanda insatisfecha, sí, pero la demanda tiene tendencia a la baja. Eso se puede deber a la elasticidad del precio con la demanda. Esto no establece una posibilidad de permanecer en el mercado. Sería recomendable o conveniente observar los resultados de los otros países para ver en cuál de ellos hay más estabilidad, si es posible encontrarla. Si no, en este caso, el tipo de proyecto no es recomendable desde el estudio de mercado, debido a que la demanda no es estable y es, además de eso, una demanda hacia la baja. Eso sería muy en general lo que podrían colocar en el análisis RIJA. ¿Estamos? Sí, José. Lick, tal vez nos va a atrasar un poquito, pero esta parte ya se la entendí. La parte de los enunciados de cuando nos dan los datos históricos es donde me cuesta. Por ejemplo, la otra vez usted nos decía que nos dijeron las exportaciones son las importaciones, a ese tipo de enunciados. Quisiera saber si me puede ampliar un poquito más, perdone, de cómo analizar. Mira, eso depende de qué le informe. En este caso ya me dan los datos. Si, por ejemplo, a mí me pusieran a sacar exportación de la producción o importación de la exportación o me hicieran una mezcla de datos, yo tengo que analizar qué me están pidiendo y trabajarlos en orden. Por eso está la importancia de ir planteando primero. Recuerden que lo primero que hicimos fue leer. ¿Qué tiene que hacer? Encontrar sus datos. Si aquí me dijeran que las exportaciones representan, por ejemplo, solo veamos un dato. No se van a confundir si hago esto. Si yo divido 5 dentro de 20, es un 25%. Si el caso me dijera que las exportaciones de los datos históricos son exactamente el 25% de la producción, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar. De la misma forma me podrían decir que en el caso que solo me den las exportaciones y que me digan las exportaciones son el 25% de la producción. Entonces, si me están diciendo que es de la producción, se entiende que la producción vendría a ser un dato más alto. Entonces, tendría que hacer una regla de 3 o dividir 5 dentro de 25%, me daría el dato mayor. Y eso, ese juego de datos, solo depende de lo que usted tiene de referencia. Por eso les di un caso para que lo practicaran y que usaran ese tipo de conversiones, ese tipo de cambios que se pueden dar.
Entonces, por favor, analícenlo, tomen en cuenta esas variaciones. El caso de ejemplo que les di y también se los grabé en video para que lo puedan retomar. ¿De qué depende eso? De ir paso a paso. Primero, identificar qué dato le dan. Después, ir sacando uno a uno. Con la única aclaración, el único dato que siempre va a ser más alto va a ser la capacidad de oferta en función de la producción. De lo demás solo depende de qué le estén planteando. Si la producción es un dato de la exportación es más alta. Si la exportación es un dato de la importación es más alta. Y así deben ir entendiendo y analizando cada dato. No sé si con eso respondo a su duda, José. Sí, Luis, gracias. Sí, es más que todo cómo lo plantean los enunciados. Y sí, tal vez me ayudó bastante. Ok, así, depende cómo se plantee, solo analícenlo, revísenlo despacio y vayan haciendo cada dato. Por eso les decía que no pueden ponerse a hacer tantos cálculos si solo con ir entendiendo el respaldo para proyectar ya lleva tiempo. La capacidad del oferente nunca será menor, porque recuerden que la capacidad es el máximo. No puedo hablar de un máximo menor. Eso es incoherente. Entonces, siempre la producción será menor a la capacidad del oferente. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? Bueno, en resumen, siempre voy a usar los datos en unidades, no en moneda. Voy a proyectar la inflación. Cuando lo haga, X van a ser años. Aplico las fórmulas que ya están dadas en la guía. Proyecto X siempre en función del dato que traigo en el respaldo histórico. Cuando proyecto consumo u oferta, Y siempre va a ser el dato que estoy trabajando. En este caso de consumo y oferta, X va a ser siempre inflación. Debo tomar en cuenta los decimales que el caso me indique. Y dar respuesta a las preguntas en el orden que se me solicita. Y al final, en el dictamen, voy a incluir cualquier observación que me estén dando. Ojo, aquí es un caso integrado, pero no necesariamente el examen va a venir así. Pueden ser casitos separados, que se les hace más sencillo, pero que también tienen que analizar completamente. El análisis final es sobre todos los resultados, porque recuérdense que el primer numeral es proyección, demanda insatisfecha. Aquí no me está hablando de otro elemento. Y aquí dice que es con base a los datos anteriores o numerales anteriores. El dictamen siempre es sobre resultados finales. Tómenlo en cuenta, por favor. ¿Estamos ahí, David? O Dalis, no sé si resolví su duda también. Bueno, alta probabilidad de que venga teoría. Tengan su libro disponible. Traten de tener siempre la lectura de los capítulos 1 al 4. Vamos a tener el examen de 7 de la noche a 10. Por favor, tómenlo en cuenta. Y para finalizar, recuérdense que Bueno, ya estamos de vuelta. No sé si me escuchan. Ahora sí. Sí, se le escucha. Les decía que el examen es en horario de 7 a 10, a mano, lo suben en PDF, no mayor de 2 megas mejor si lo hacen menor el tamaño. Si se les carga mucho un documento, suban hasta 3 o 4 documentos, no hay problema con eso. Ustedes tienen que facilitarse. Yo he hecho eso últimamente con varios trabajos que estoy realizando. No me lleva demasiado tiempo. Yo les puedo corroborar de que no es algo tan complicado. Muy bien. Gracias, Lick.
Hay algunos problemas de red. Estamos ya con esto. Por favor, siempre pedirles que, por favor, Lick, solo pregunta, perdón, la capacidad de producción siempre va a ser máxima, no puede ser mínima, ¿verdad? sí, siempre va a ser máximo. Gracias, Lick. Disculpen que hay algunos problemas de red, pero ya estamos aquí. Muy bien, lo único que me queda pues es desearles éxitos en todo lo que viene. Tienen más o menos una semana. Yo esperaría que no vayan a tomar hasta ahorita el libro y a leerlo o a comprarlo. Pero si no lo ha hecho, todavía tiene una semana para aprovechar porque vienen 4 capítulos que usted tiene que leer. Yo estoy todavía tratando de definir eso, ponernos de acuerdo por el tema de la teoría, pero para no estar a la deriva, lea los 4 capítulos y ténganlos listos que también les sirven para el análisis. Entonces, yo aquí me quedo. Licenciada Sharon, no sé si se nos pasó algo que tuviéramos que indicar. No, Lick, únicamente. Yo considero que ahí se cubrieron los temas del salón anterior, solo ese de la teoría que creo que fue lo fuera del repaso, digamos. Ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, vamos a colocar, por favor, en el chat el formulario de asistencia. Solo, por favor, con esta indicación. Si usted es de otro horario y Se salió el Lick. Sí, esperemos a que Lick vuelva. Lo que les iba a comentar es que si ustedes son de otro horario, por favor, si nos pueden enviar un correo. No sé si hay aquí alguien del 310, pero me imagino que sí, para que puedan llenar la asistencia al salón que corresponde. Entonces, sí, los primeros 4 capítulos de la guía. Y de igual manera, pues ahí les mandé la asistencia para que ustedes la puedan llenar, por favor. Diga, si ya me apunté, no habría problema, ¿verdad? Porque, digamos, Sí. yo recibí repaso en el primer horario, pero se cayó la plataforma del examen de hoy. Entonces, Ay, aproveché sí, 2 veces pues, a recibir acá. ya no tuvieron examen de Ya no, la se cayó la especialidad, plataforma. ¿verdad? Sí, vi el mensaje. No hay ningún problema. Este es el mismo enlace que le envié yo a usted por correo, no se preocupe. Mario. muy bien, ya estoy por acá, perdonen, pero mejor quité la cámara porque hay un problema de red. No hay, de la guía no viene ninguna teoría, ahí están solo los procedimientos y las fórmulas. Y del libro sí es la teoría, por favor, tómenlo en cuenta. Ya si Yo no viene preguntaba una teoría será luna, gimnasia, pero por el momento todo está tendiendo a que sí pueda venir teoría, por favor. diga, había Bueno, una pregunta si la plataforma va a dejar subir más de un archivo. sí, van a poder subir hasta 4 o 5 archivos, por eso les estaba indicando que por el peso tienen que tener cuidado. Si pesa mucho, dividan. ¿Estamos? Muy bien. Yo creo que ya pasó el formulario de la licenciada, pues ya dio las indicaciones también y, por favor, quedamos con eso. Yo de aquí ya no les saludo hasta el día del examen. Entonces, el día del examen ya no puedo responder ninguna duda, solo estaré monitoreando con el tema del desarrollo del examen. Sí, Edwin. Edwin, creo que se perdió también. Se arrepintió. Sí, así es. El día 17 es el examen, martes 17 de 7 a 10. Martes 17 de 7 a 10, por favor. Entonces, estamos ahí, compañeros. Les saludo el día martes a distancia porque solo será antes del examen que les podré saludar. Después ya no. El día del examen no hay resolución de ninguna duda. Por favor, solo
conéctense y trabajen. Esperemos que todo funcione bien y nos saludamos primero Dios el día martes. Éxito. Lick, perdone. Dígame. Este archivo no nos lo podrá compartir. Sí, se los voy a subir. Más tarde se los voy a subir. Si no es hoy, mañana. Muy amable, Lick. Gracias. Muy bien, Elmer. Se cuida mucho. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.